Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. Bueno, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, Matías. Buenas tardes a quienes se fueron sumando. Patricia, Stephanie. Bueno, gente, muy bienvenida sea Julio, ¿no? Ya queda poco. Voy a compartir pantalla. Ya nos queda poco también a nosotros, los proyectos que tenemos, para recibirnos por lo menos de frontend. Así que eso es lo lindo que tenemos. Y compartiendo pantalla. Ok. Nosotros teníamos, para ir yendo para adelante y no para atrás, nos quedaban dos proyectos por mejorar. Ya habíamos mejorado la calculadora. ¿Qué más hicimos? Y la clase pasada empezamos un poquito con los frameworks, con un poquito de Bootstrap y Materialize. Hoy vamos a continuar, vamos a mejorar los dos proyectos que quedaban pendientes. Vamos a tratar de terminar por lo menos estos dos últimos, o lo que se pueda de estos dos que nos quedaban. Y ya a partir de la clase que viene, vemos de cómo serían las dos últimas clases. Vamos a hacer la clase que viene, a lo mejor un proyecto, dependiendo del tiempo que nos quede, ¿no? Un proyecto simple, nuevo, para ir agregando más a nuestro portfolio. Y también la última que tendríamos, que sería el viernes, en la cual ya les voy a pedir que vayan por favor redondeando si tienen dudas, historias así que no les hayan funcionado y demás, para que repasemos desde lo que vimos desde el principio, HTML hasta acá, ¿no? Porque ya cerraríamos, digamos, esta primera parte del curso, en la cual vemos todo lo que es frontend. Ya a partir del próximo mes estaríamos viendo, arrancaríamos, que sería backend, arrancaríamos con React. Ya en teoría ustedes estarían al día, durante las vacaciones se pondrían al día con todo esto, porque sé que por ahí todavía no están todavía al día. Pero bueno, si se ponen al día ya entraríamos de 10, porque el mes que viene arrancaríamos con el backend y arrancaríamos la primera parte React, que React requiere mucho de que ustedes repasen todo esto de JavaScript, porque en React se trabaja todo con JavaScript. Una vez que manejamos al dedillo todo lo que es React, vamos a pasar a lo que es Express. Bueno, de hecho React lo vamos a trabajar con Express, y de ahí entraríamos ya también a lo que es base de datos, ¿no? Node.js y Mongo para hacer base de datos. Entonces, esos serían los pasos que nos queda a partir del mes que viene. Vamos a retomar estos proyectos que ya vimos. Buenas tardes, ¿sí? Vamos a retomar todos estos proyectos que ya vimos. Los vamos a completar con el backend porque nos falta la parte de atrás. Solo hicimos toda la parte estética, nada más. Hasta acá llegamos, hasta lo estético nada más. Pero la idea es que, por ejemplo, las planillas de las calificaciones, los productos que estamos registrando, las altas, las bajas, las modificaciones, ya también no la hagamos solamente de la parte visual, sino también entremos en la parte de persistencia, ¿no? Es decir, de base de datos, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, lo que nos queda, el temario que viene, el próximo que viene, a partir del mes que viene, arrancamos con React, que es JavaScript. Después seguimos con Node.js, que es también la parte backend en JavaScript. Y Mongo, que utiliza también JavaScript. O sea, le vamos a dar a JavaScript hasta el fondo, porque eso es lo bueno del full stack, que maneja prácticamente un mismo lenguaje para todo. Hay que tenerlo en cuenta de que por más que sea un mismo lenguaje y no estemos cambiando como en otros full stack, por ejemplo, por decir un ejemplo, en Python sí o sí manejamos Python para una cosa, y para base de datos, por ejemplo, PHP, o Java para el frontend y PHP, o por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Se puede manejar distintos lenguajes dependiendo del tipo de base de datos que se trabaje. Pero acá es como que vamos a trabajar siempre con el mismo lenguaje. Entonces no salimos de JavaScript. Siempre nuestro centro, nuestro puntapié inicial va a ser el lenguaje JavaScript. Y de ahí vamos a ir a la parte frontend, que es lo que estamos haciendo ahora.
Vamos a recabar datos a través de un servidor Node.js que trabaja con JavaScript y vamos a recabar información de una base de datos no relacional como es MongoDB. Entonces es como que siempre vamos a estar dando vueltas con JavaScript, nada más que lo vamos a adaptar a las necesidades que estemos recurriendo en ese momento. Tengan en cuenta que es importante que ustedes tengan al día todo lo de JavaScript, que lo manejen bien, no se mareen, que sepan cuando tienen un arreglo cómo recorrerlo, que sepan cómo declarar las variables, que es relativamente fácil, que sepan los ciclos for, while, hacer todo lo que vinimos viendo, porque después es como que ya no tenemos tiempo para hacer ese repaso. Así que simplemente era ese mini monólogo que teníamos de introducción para que vean que ya estamos a la mitad de todo el camino y a partir de acá empieza lo interesante, ¿no? Empezar a dar forma a los proyectos que tenemos. Bien, acá estoy compartiendo el proyecto que nos quedaba hacer falta, que era la planilla de alumnos, ¿no es cierto? ¿Y qué decía ese problema? Que ya lo tenemos hecho, ¿no? Confeccionar... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué decía ese problema? Nosotros habíamos terminado el problema, ¿no? Que teníamos que confeccionar un formulario en el cual se cargaban los datos de un alumno de un curso a informar las 3 notas correspondientes, quienes haya alcanzado la regularidad, si quedaban libres, si quedaban regulares, si quedaban promocionados, ¿no? Eso lo habíamos hecho, pero ¿qué pasa? No le habíamos terminado la parte estética a ese problema. Lo corremos para ver cómo funcionaba. Me dan un segundito, lo llevo para acá y esto también lo achico. Bueno, esto me quedaba, ¿no es cierto?, planilla de calificaciones. Teníamos el legajo, que poníamos el legajo, por ejemplo, 38 y 45. Nombre Sergio Daniel. Nota, por ejemplo, un 8, un 8, un 10. Vale la pena aclarar que estos datos que estoy poniendo son reales. Pero bueno, registramos. ¿Y qué pasó acá? No me funcionó. Bien. Vamos de nuevo. Esto registramos y me aparecía acá, ¿no es cierto?, en la planilla de alumnos. Tendría que funcionar esto. Y lo hacemos directamente, a ver si... No sé que se haya modificado algo y no me está funcionando. A ver si se me borró el JavaScript. Pero esto en teoría funcionaba hasta la clase anterior. Lo habíamos trabajado. Está todo ok. No sé que me haya comido algo. Bien, en teoría, veamos el ejemplo que les decía. Acá lo tengo resuelto con todos los chiches, eso es lo que les quiero mostrar. Este sería el formulario completo, ¿no? Planilla de calificaciones, agregamos, ¿no es cierto?, un legajo, nombre, notas, 8, 8 y 10, y registramos el alumno y nos queda, ¿no es cierto?, una planilla donde podemos ver, ¿no es cierto?, las calificaciones. Se va agregando el legajo, el nombre, las notas, el promedio y el estado académico. Por ejemplo, ponemos otro legajo, por ejemplo 63, nombre María.
y tenemos nota 1, por ejemplo, un 6, un 10 y un 7. Y esto, vemos, va agregando, ¿no? Y automáticamente me va dando el estado académico. Si está promocionado regular, ponemos otro legajo, otro nombre. Y vemos acá, por ejemplo, si agregamos un 5, un 3 y un 2, obviamente esto no está regular. Y vemos que se agregó, ¿no es cierto?, al listado, se agregó el alumno nuevo y el estado académico es aplazado, ¿no? Bien, lo que estamos haciendo en este ejercicio, que habíamos realizado toda esta parte, que es la parte de JavaScript y demás, nos faltaba terminar la parte CSS un poquito, ¿no? ¿Esto con qué lo diseñé yo? Esto está diseñado con Materialize. Ustedes también, cuando estén practicando, si lo quieren terminar con Bootstrap, no habría ningún inconveniente. Pero yo particularmente utilicé Materialize porque me parece mucho más sencillo para ejercicios, para trabajos más simples. Es mucho más fácil utilizar Materialize que Bootstrap. Pero es cuestión de gusto, ¿no? Vuelvo a repetir eso. Entonces, queremos trabajar con Materialize. ¿Cómo hacemos? Lo que voy a hacer antes de continuar es revisar acá la parte. Lo cierro. Aquí estaría. Bueno, voy a revisar la parte esta de las notas, porque es como que en el JavaScript hay algo que estaba funcionando mal. Teníamos la función limpiar y ahí terminaba. Le faltaba algunas partes a este ejercicio, por eso es que no estaba trabajando como es corriente. Entonces, esto se debe que falta acá cuando hice la carpeta para hacer el trabajo, me faltó el script independiente de la clase. Ahí lo voy a buscar originalmente dónde andaba. La clase que se llama código JS, porque sin eso no va a funcionar nunca, que es en donde tenemos la clase de alumno. Aquí está. Ahí agregué el código y en teoría ahora sí. Faltaba eso porque acá es donde en código JS habíamos armado la clase del alumno, ¿no? Donde recibía todas las notas, el legajo, el nombre y demás. Por eso es que no estaba funcionando. Pero ahora sí tendría que andar esto. Lo corremos nuevamente. Y vemos y ahí se registra como es debido, ¿no? Entonces, nuestro proyecto original en sí era así, ¿no? Era un HTML simple y lo que queríamos hacer es, nosotros lo queremos mejorar para que quede como el proyecto que anteriormente le mostré en Materialize. Lo que vamos a hacer ahora es justamente eso. Vamos a mejorar, lo cierro, vamos a mejorar con Materialize este proyecto para que nos quede un poco más presente. Bueno, esa es la idea principal de este práctico. Ya vamos a ver, si nos da tiempo, también mejoramos el de la pizzería. Bueno, para empezar, nosotros cuando trabajamos con Materialize tenemos dos formas de agregar ese framework de trabajo, sea Materialize o sea Bootstrap, cualquiera de los dos es el mismo sistema. Son plantillas diferentes, pero tienen el mismo sistema, ¿no? Necesitamos trabajar el CSS, es decir, la parte estética de nuestro proyecto.
cuando vamos a trabajar con la parte estética del proyecto, inmediatamente nos viene a la mente que tenemos que utilizar un marco de trabajo como un framework, como Bootstrap o Materialize. Bien, ¿cómo implementábamos esa característica de CSS a nuestro proyecto? La forma rápida es enlazar con un link aquí en el head del proyecto del HTML, ¿no es cierto? El CDN, que se llama, ¿no es cierto?, la dirección, el número de dirección directa. Si no, lo que puedo hacer es descargar el CSS, o sea, es un archivito de texto CSS, en donde están todas las clases, con los colores, con los tipos de fuente, los tamaños, etcétera, los efectos que se le agregan, ¿no es cierto?, estéticamente. Puedo hacer eso o puedo trabajar directamente online poniendo el enlace aquí. ¿Cómo trabajaba de manera online? Bueno, vamos a repasar un poquito aquí. Si yo pongo, por ejemplo, aquí Materialize, yo podía ir aquí a la página y donde dice Get Started, busco aquí el CDN y copio el link, esto que está aquí, copio el link y el JavaScript, o con que si solamente quiero los efectos visuales de CSS, simplemente con agregar el primer enlace ya está. Los copio y los agrego a mi proyecto aquí en el head. Bueno, no lo copié yo, pues no quiero agregar en este momento así de esa manera, pero la idea es que lo copio y lo pego acá y ya va a funcionar mi efecto CSS de Materialize o de Bootstrap en su defecto. La otra forma, y si yo quiero trabajar de manera offline, es decir, sin estar conectado a internet, es descargar el CSS. Yo ya lo descargué, es un archivito muy chico, es este que dice acá Materialize. Si ustedes lo abren, yo se lo voy a pasar por el chat al archivo si lo quieren tener. Lo pueden descargar directamente. Van aquí a la página y apretan acá descargar y ya lo pueden descargar. Si lo quieren, apretan aquí y ya automáticamente se descarga un archivo, una carpetita zip con el JavaScript y con el CSS del framework. Esa sería la forma, ¿no? Si no, yo les voy a pasar aquí por el chat el archivo CSS. Fíjense que si lo revisan a ese archivito, tiene todas las clases que utiliza el framework. Es una clase de CSS predefinida, ¿no? Tienen, por ejemplo, los H1, H2, los colores, los tamaños, esto ya lo trae todo predefinido. Entonces, de esa manera, yo ya tengo el archivito CSS de Materialize y si no quiero trabajar online conectado a internet, bueno, simplemente aquí lo que voy a hacer es lo descargo, lo agrego acá a la misma carpeta del proyecto que estoy trabajando, pongo acá link y pongo aquí Materialize con Z CSS y ahí automáticamente ya le agregué a mi proyecto fíjense, ya le agregué a mi proyecto el CSS de Materialize. Ya está funcionando el Materialize, hablando mal y pronto, ¿no? Anteriormente, fíjense, lo voy a cortar a esto para que vean. Allí quedaría la estándar con HTML solo. Y voy a agregar el archivo y me quedaría así. Ya está funcionando el CSS. Les voy a pasar por chat para que lo tengan. Así no tienen que buscarlo en la página porque hay que descargarlo, descomprimirlo y toda la historia. Le paso el código del CSS y después, si hace falta, le paso el bueno, vamos a intentar que vaya, pero no me está dejando. Pruebo nuevamente. Es un archivito chiquito. Ahí se lo pasé. Después la tutora en todo caso de ponerlo, le voy a pasar en un zip para que lo pongan en el aula con las carpetas compartidas de las clases compartidas, ¿no?
para que lo tengan para descargar si les hace falta. Bueno, ahí tienen el archivito, lo pueden descargar y agregarlo a la carpeta del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Entonces ya estaría funcionando el CSS. Eso es para... sí, ahí ya que estoy en el baile, les voy a pasar también el archivito de JavaScript de Materialize. No se utiliza siempre el JavaScript, solamente para algunos efectos especiales. Vamos a ver para algunos otros proyectos. Ahí les paso el JavaScript también. Entonces ya tienen todo. Es para que vean que cuando trabajan con estos marcos de trabajo, directamente se ahorran mucho tiempo y trabajo a la hora de planificar, de hacerle un trabajo estético, ¿no?, al proyecto. Y uno se enfoca simplemente en todo lo que es la lógica, ¿no? No está uno preocupado en los colores, en el diseño, si va a funcionar el framework, si va a funcionar la tabla, si va a quedar linda, si va a quedar... No, ya le aplico esto y me olvido de ese problema. Por supuesto que hay diseños más elaborados y más trabajados de CSS que son ya individualistas. Pero con esto ya uno se ahorra muchísimo trabajo. Bueno, ahí les pasé el de Materialize. Así como le pasé el de Materialize, también uno puede descargar el de Bootstrap. Bootstrap es mucho más grande, por supuesto, porque tiene mucho más cosas. Pero les repito, la idea de cuando uno trabaja con Bootstrap o con Materialize es que uno se enfoque en que si quiere hacer un trabajo muy grande o quiere hacer un trabajo simple, un trabajo, digamos, más orientado a algo independiente, ¿no? Ahí les aconsejo que apunten a Materialize. Bueno, ya le agregamos el Materialize famoso acá para darle estética a nuestro proyecto. ¿Y qué condiciones tenemos ahora para continuar? Y bueno, vamos a empezar a mejorar un poquito. Para poder empezar a trabajar y darle estética, recordemos que una vez que habíamos trabajado el HTML y está funcionando todo, y vuelvo a recalcar ese tema, ¿no?, que tiene que estar funcionando todo para poder trabajar la parte estética. No se metan a hacer colores, ni tipo de fuente, de letras, ni esas cosas, si su proyecto no está funcionando bien. Enfóquense primero en que arranque, que elabore bien el proyecto y después denle la parte estética. Porque de nada sirve que tenga todos los colores que haya por haber y tenga todos los efectos visuales si su proyecto no da la nota correspondiente, no carga la información, etcétera, ¿no? Enfóquense primero en eso, de que labura bien, de que hace todo lo que tiene que hacer y luego se enfocan en pintar la casa. O sea, preocúpense en los cimientos y luego denle la pintura, ¿no? Porque el CSS es eso, es simplemente un maquillaje a lo que ya ustedes tienen elaborado. Bueno, entonces vamos a trabajar el maquillaje, hablando mal y pronto, de este proyectito que habíamos hecho, de la planilla. ¿Cómo aplicábamos CSS con Materialize? Bien, en el caso nuestro, ya tenemos, primero que nada, vale la pena aclarar, enlazamos nuestro CSS aquí en el Head con el archivo propiamente dicho, si lo descargaron ustedes, o si no, el enlace online que ya les mostré de dónde lo pueden sacar. La clase pasada creo que lo hicimos con el archivo online. Así que ahora lo hacemos directamente con el archivito de texto que le pasé el CSS. Bueno, entonces, acto segundo, ya tenemos descargado, enlazado y todo bien, funcionando, porque por eso estamos viendo esto de esta manera. Teníamos que hacer divisiones para cada sección de nuestro HTML. Es decir, tenemos H1, lo enlazamos con un div. Tenemos formularios, los enlazamos con un div. Tenemos tablas, van con un div. ¿Por qué con un div? Porque el div, si bien no afecta visualmente, no le hace nada al HTML, pero permite a que tenga un mejor control el marco de trabajo con esas secciones, ¿no? Entonces, vemos acá que tenemos la plantilla de calificaciones, que es el título H1. Lo vamos a meter adentro de un div. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, aquí adentro en un div, metemos la plantilla. Fíjense que no le hace nada. No se ve ningún cambio por más que haga yo eso. Porque el div no es la función de que se vea estéticamente un efecto, sino de que tenga un control mejor el marco de trabajo. Allí metemos otro div para el H3, este que tenemos con subtítulo.
Luego tenemos el formulario, ¿no es cierto? Este formulario también lo vamos a meter adentro de un div. Un formulario. Allí lo metemos al formulario dentro de ese div. Podríamos haber metido la tabla en vez del formulario, pero bueno, es a gusto y piacere. Esto no hay problema, ¿no? Lo acomodo un poquito. Ahí está. Algunos meten la tabla en vez del formulario. Bueno, ustedes pueden meter el formulario si trabajaron con el formulario. Listo, entonces ahí tenemos un div. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta la planilla de los alumnos registrados. Que es este otro subtítulo que tenemos acá. Metemos un div. Luego tenemos, aparte de la planilla de alumnos registrados, tenemos, ¿no es cierto?, la tabla en donde se van a ir viendo todos los alumnos que agregamos. También lo metemos adentro de un div. Es esta tabla que está aquí. Metemos acá adentro. No está de más, perdón, decir que ya le podemos quitar el border que le pusimos inicialmente, porque era simplemente para que se vea la separación de los datos. El ID sí se lo dejamos, porque si no, ¿cómo va a encontrar JavaScript dónde meter la información, no? El cell padding, que era para que se separe un poco más, esto también lo podemos volver a sacar, porque ya aquí la tabla va a mostrar la información a través del CSS, ya no hace falta que estén todas esas cosas que le pusimos para que se vea un poquito mejor el HTML. Bueno, acá ya arrancaba nuestro JavaScript y ya tenemos, ¿no es cierto?, la primera parte mejorada de nuestra planilla de calificación. Lo que nos queda ahora es, por ejemplo, darle color a este texto que es este H1. Como yo le doy color con Materialize a un H1, a un H2, a un H3. Simplemente, primero que nada, vale la pena aclarar, a todos esos div que les metimos para separar las secciones, le vamos a dar una clase que se llama class. Escribió cualquiera. Le vamos a dar una clase a todos esos div que se va a llamar container. Esta clase container me reacomoda de una manera mucho más eficiente y de una manera de grillas, que ya después voy a explicar qué son las grillas, para que esto quede de manera responsiva, es decir, se pueda redimensionar dependiendo del monitor de en donde se muestre este HTML. Puede ser que esto se esté mostrando, por ejemplo, en una tablet o en un celular, y entonces esto se tiene que reacomodar. Si no le pongo esta clase container, va a funcionar, pero no se va a redimensionar de manera correcta. Entonces a todos los div le encajo la clase container. No es necesario a todos los div, pero particularmente para los que estamos trabajando acá, sí. Sería necesario que estén dentro de un contenedor, ¿no? De un container. Entonces le aplicamos esa clase container. Lo voy a copiar y pegar, pues si no, a los div que acá tengo otro. Y no son muchos, ¿no? Acá tenemos otro div con subtítulo. Y por último tenemos el div de la tabla de los resultados. Ahí le agregué. Fíjense cómo automáticamente ya se reacomodó bastante mejor el tema de la información que estamos mostrando por pantalla. Si yo ahora agrando esto, fíjense cómo... A ver, perdón. Sería esto. Si yo agrando, fíjense cómo se reacomoda automáticamente. ¿No es cierto? Sin perder. Allí estaría, ¿no? Esa es la idea de por qué le ponemos esa clase container. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió esa clase container famosa que reacomoda todo solo? Y bueno, esa es la magia del Materialize, ¿no? Del CSS que le pusimos. Ella tiene un sistema de grillas de 12 columnas que reacomoda automáticamente toda la información en base a la dimensión del monitor que esté presentando la misma. Así que esa es una de las ventajas que tiene trabajar con un marco de trabajo, es decir, con un framework. Lo mismo pasaría con Bootstrap. Si no quieren trabajar con Materialize, quieren trabajar con Bootstrap, también. Una de las ventajas que tiene trabajar con Bootstrap es eso, que tiene también una grilla que permite redimensionar la información y que quede todo estéticamente bastante agradable, ¿no? Y no se distorsione la información y quede el título por un lado, la tabla por otro. Que eso sucedía mucho antes
de que existiese este sistema. Bueno, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestros datos principales, las divisiones principales enmarcadas. Ese sería el título correcto de lo que hicimos. Los enmarcamos todos dentro de un div y le pusimos la clase container. Ahora bien, queremos darle color al texto. Entonces, simplemente lo que dice la documentación de Materialize es que pongamos, ¿no es cierto?, la clase, luego de la clase, el H1, el H3, lo que quiera, ¿no es cierto?, usted darle el color al texto. Por ejemplo, a este H1 le quiero dar class, ponemos class y le damos un color, ¿no es cierto?, class, por ejemplo, blue, y le ponemos menos text, txt. Entonces, de esta manera, yo le estoy indicando acá que este H1 va a corresponder a una clase de color azul. Si yo necesito que sea otro, por ejemplo el navy, que sería el azul marino, entonces allí me quedaría, ¿no es cierto?, un color más oscuro, pero con, me dio un medio negro, a ver así, no me lo está tomando. Pero bueno, el asunto, vamos a ver cómo podemos hacer para que me quede esto en color, en el color que me conviene. Si yo lo miro, acá voy a agrandar un poquito esto. Si yo lo miro en Materialize, en la documentación, acá tenemos, dentro de la documentación, si se fijan, dice comenzar, dice CSS, y dentro de CSS dice color, y pueden ver que acá dice, acá a la derecha hay un menú chiquitito. De hecho, la página oficial de Materialize está hecha toda con este framework, con Materialize. Todo lo que ustedes ven aquí está hecho con este mismo framework. Que este estilo que ven que parece una onda a Google, no es extraño de que sea así, porque justamente el espíritu de Materialize es que utilice el estilo minimalista que tiene Google a la hora de trabajar. Y acá vemos la paleta de colores. Si hacen clic acá en color a la izquierda, o si no en paleta de colores, tienen todos los colores que pueden aplicar a los textos, a los fondos, etc. Por ejemplo, yo quisiese trabajar con este color, entonces podemos copiar esto aquí y vamos, ¿no es cierto?, al framework nuestro y vemos acá de agregarlo, ¿no? A ver si le podemos afectar esto aquí. Y sería menos txt. Bueno. Ahí estaría. Entonces, pero queda medio como que no hay mucha ciencia, mucha diferencia. A mí particularmente es como ir jugando hasta que uno encuentre el color que más o menos le gusta o le satisface, digamos, el estilo estético que le da esto. Le podemos poner, si quiero más oscuro, como dice acá, el sufijo que le tendría que agregar sería darken -1 o lighten si quiero que sea más brillante. Por ejemplo, quiero que sea más oscuro, en este caso particular sería darken -3, por ejemplo. Allí me tendría que dar, no me está funcionando el sufijo acá. Es muy probable que me esté dando error el tema de el navegador, pero esa es la idea, ¿no? Y acá sería menos texto. O lo que hacemos es esto que está acá, lo puedo poner aquí
y lo puedo poner acá como blue. Bueno, quedamos en lo mismo. Dejamos en container y blue y chao. Pero el asunto es que jugando así le pueden dar más claro, más oscuro y demás. Aquí le puse este color. Acá al subíndice, al H3, también le podemos poner una clase. A esta clase le podemos poner, por ejemplo, brown. Entonces, este texto de aquí tendría que quedar, ¿no es cierto?, en color marrón. Ahí está quedando. Y el de aquí abajo también podemos ponerlo con esa clase, ¿no? Subtítulo que tenemos abajo de planilla de alumnos, también, ¿no es cierto?, como una clase brown menos txt. Y allí me queda de esa manera. Esta tabla que tenemos acá, este formulario, el cuerpo, el fondo, para que no quede blanco, le podríamos dar, ¿no es cierto?, un color beige o un amarillo, ¿no? Si nos fijamos acá tenemos varios colores para poner. Por ejemplo, estos yellow que tenemos acá, lighten o darken, dependiendo de qué estilo le queremos dar, ¿no? Tenemos varios colores para elegir. Entonces, ¿cómo le damos el fondo al sistema, ¿no?, que estamos programando? ¿Cómo le damos a toda la página? Y bueno, cuando trabajamos con toda la página en total body y le damos una clase, le decimos que ese body va a tener una clase yellow y vamos a decirle lighten, para que no sea tan chillón, un -4, ¿no? Y ahí quedaría un color un poquito más clarito. Y la E, ahí está. Entonces estoy dándole un yellow lighten -4. De acá que parece más un color duraznito, ¿no? Pero así, por ejemplo, si yo le quisiese dar ese color para que no sea solamente en blanco. Bueno, ya tenemos el fondo, ya le hicimos la mejora. Vamos a trabajar un poquito con el formulario, ¿no? Ese formulario que, así como está, ya está funcionando. Fíjense que ya tiene el efecto de Materialize. Cuando le hago clic, se pinta solo. Pero lo que queremos hacer es que quede diferenciado de la página para que no quede pegado, ¿no? Entonces vamos a darle un fondo blanco a este formulario. Vamos a ver dónde está el formulario. Está por aquí. A esa tabla, o sea, no al formulario en sí, a la tabla que contiene el formulario. Recordemos que el formulario incluido y una tabla dentro que acomoda todos los elementos para que se vean de una manera más organizada, ¿no? Este formulario en sí está dentro de un contenedor y la tabla que está dentro del formulario, la tabla que está aquí, le vamos a dar una clase también. Y esa clase la vamos a dar el color blanco, white. Fíjense, ahí automáticamente ya, si pongo clase blanco, ya me la va a pintar toda de color blanco. Y vamos a decirle que sea un color blanco un poquito más tranquilo, sino muy chillón. Y le decimos lighten, light tht, lighten -2, para que no sea tan chillona. Ahí estaría un poquito mejor. Y le damos un color striped. ¿Qué era el striped? Striped lo que hace era, le da ese intercalado. Fíjense que le da un grisecito, un blanco, un gris, un blanco, así, para que no quede digamos todo un solo color blanco liso, ¿no? Eso da el efecto striped, hace eso, ¿no? También había otro efecto que era el hover, que hacía que yo pasaba el mouse por arriba de la tabla y me seleccionaba, me pintaba esa fila o esa celda de la tabla en particular que tenía el mouse por arriba, ¿no? Entonces aquí le estoy agregando el color blanco, un poco más oscuro y de estilo striped, es decir, intercalado. Si yo quiero ver, vuelvo a repetir, quiero ver qué tipo de estilos tengo con tablas, puedo ir acá
a la documentación de Materialize y fíjense que entro acá en color y entro aquí en la sección donde dice Table y allí tengo, ¿no es cierto?, una tabla básica. Dan un ejemplo acá y si se fijan tengo el efecto Stripped y aquí me está indicando agregar la clase Stripped para que se vea este efecto, ¿no? Si yo agrego el estilo, ¿no es cierto?, Highlight Table, lo que me va a hacer es, fíjense, me va a dar, ¿no es cierto?, ese efecto hover, es decir, del mouse por arriba, y le agrego este highlight. Ustedes le pueden cambiar. Yo le dejé el Stripped porque el que más o menos me simpatiza, pero podrían ponerle ustedes este otro efecto que se llama Highlight en vez de Stripped y tendrían ese efectito, ¿no?, de cambiar por arriba. También tiene el efecto Centered, que lo que hace Center es que me acomoda todo, ¿no es cierto?, los elementos, los ítems que están en la tabla nomenclados, de una manera tal que quede todo bien presentados, uno arriba del otro en el medio, los datos. Y el Responsive Table lo que hace es, lo acomoda a la tabla de todo de una manera tal que quede todo a lo largo. Aquí el ejemplo no se puede ver muy bien, pero le va a aparecer todo así un ítem al lado del otro. Eso es lo que hace el Responsive. Este marco de trabajo en Materialize tiene estos efectos nada más. Si van a Bootstrap, van a ver que Bootstrap tiene muchos más para tabla. Por eso es que es un marco mucho más grande, ¿no? Pero para lo que nosotros necesitamos estos 3 o 4 ejemplos, estos efectos que existen ya predefinidos de tablas ya nos sirven, ¿no? Entonces vamos acá y ven, ahí ya tenemos un detalle importante. Ustedes pueden, cuando agregan una clase, pueden mezclar las clases. Yo quiero que la clase sea color blanco, que sea más oscura, que sea stripped o highlighted y que a su vez tenga sombras. Es decir, uno le puede ir sumando cada vez más clases y agregando más efectos a lo que le queremos poner. Bien, quiero agregarle, por ejemplo, esto que está aquí, este formulario. Se ve lindo así con el stripped, pero me gustaría que tenga una sombra para que quede despegado, ¿no es cierto?, del fondo que estoy creando, el fondo de la página en sí que estoy creando, ¿no?, del sistema que estoy creando. Entonces acá voy a la documentación y voy aquí donde ven, dice, ¿no es cierto?, Shadow, sombra. Lo que hace el efecto sombra, lo que fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 grados de sombra, ¿no es cierto? Y cuando más fuerte la sombra, fíjense como que parece que se despega más de la pantalla. Entonces, el efecto para poder agregar sombra, la clase que uno le tiene que agregar es esta. ZDef de profundidad. ZDef. Y menos el grado de profundidad que quiero. Si yo le agrego ZDef menos 1, va a ser este caso. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Tá? ZDef menos 5 le va a aparecer algo así. ZDef menos 2 le va a aparecer algo así. Vamos a utilizar ¿no?, el menos 2 para que quede más o menos así nuestro formulario. Entonces copiamos la clase ZDef menos 2. Copiamos, vamos a nuestro HTML y aquí vamos a Stripped y vamos a nuestro formulario. Podemos ponerle el formulario o al div que contiene, ¿no? Vamos al contenedor y ZDef menos 2. Fíjense cómo ya automáticamente el container se despegó de la página y parece como que está flotando. Si yo acá le pongo un menos 3, va a ser mucho más profunda la sombra. ¿Ven? Ahí se nota mucho más todavía. Pero con un 2 quedaría como más sutil, ¿no?, el despegue. Y 1 como que casi no se nota. Entonces por eso le dejé un 2. Pero ustedes, a gusto ustedes, si le quieren poner un más valor, mejor. Entonces, esta clase que se llama ZDef, lo que hace es, me da sombra, y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el 5, el grado 5, el máximo, me da más o menos profundidad de sombra. Este puede aplicar no solo para una tabla. Yo si quiero darle sombra, por ejemplo, al título, también lo puedo hacer. El título, por ejemplo, que decía planilla de calificaciones, acá en la clase container o en el mismo texto, pero podemos pegárselo a la clase
al texto, ¿no? Entonces ahí ponemos, ¿no es cierto? Control B y fíjense, ahí automáticamente me pegó eso. Tendría que ponerle menos TXT, creo, para que sea al texto, pero no se nota mucho, así que no podemos hacer mucho. De todas maneras, existe la posibilidad, si los quieren dejar con el efectito ese o sin el efecto, va a funcionar. Bueno, lo saco esto para que no quede pegado, pero si se le pone, le queda muy sutil ahí la sombra, ¿no? ¿Qué nos falta ahora? Tenemos esto, tenemos el formulario, ya le pusimos el efecto, ¿no? También podríamos, ya mejoramos un poquito lo acá abajo, a la tabla que muestra los resultados. Recordemos que la tabla que muestra los resultados también está por acá. ¿Dónde está la tablita esta? Antes del JavaScript, acá. Acá en esta es la tabla que va a ir mostrando los resultados. A esta también le podemos trabajar un poquito para que se agregue algo. Le podemos agregar, por ejemplo, que esto va a tener una clase. La clase va a ser, por ejemplo, white, para que sea una tabla de color blanco, stripped, para que sea intercalado los datos, y vamos a darle una sombra zdef -2. Entonces, cuando agregue información, fíjense que voy a agregar algo de ejemplo. Agrego algo de ejemplo, registro, y ya me apareció, ¿no?, la tablita, ¿no? Y ya tiene su efecto, su color, su sombrita y toda la historia, ¿no? Ya se ve el efecto, como les decía. Y si esto se agranda, fíjense que ya el dato que se agregó se nota de una manera mucho más prolija, ¿no? Porque, como les decía, a la hora de trabajar con estos marcos de trabajos de CSS, me deja, ¿no es cierto?, la página en sí de manera responsiva y se ve de manera correcta cuando se redimensiona, ¿no? Bien, entonces allí tenemos ya nuestra página funcional. ¿Qué más le podemos agregar que nos faltaba? Creo que le había agregado el tema de las sombras, ya está. Colores de los textos, también ya está. Bien, estoy viendo a ver si me olvido de algo. Creo que estaríamos, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Les funcionó a ustedes? ¿Se le ve de esta manera? Profesor, una consulta. Ahí en la tabla que dice legajo, nombre y nota, la de arriba. Sí. ¿Se le puede cambiar el color a la izquierda? Los nombres ahí a la izquierda. Eso. ¿Este nombre? Sí. Sí, se puede cambiar ese color. Pero hay algunas cosas que por ahí lo vas a tener que hacer a mano porque el Materialize tiene algunas cosas, pero no todas, ¿no? Entonces, esto que sería un TH, creo que no. ¿Dónde está? Acá. Este TH vos si lo querés cambiar. Entonces, lo que podés hacer es, vas directamente al CSS. Vamos a donde está material. No, es Materialize este. Y acá agregás una clase. La agregás vos a mano. Punto TH. Y ponemos acá color, qué sé yo, blue, navy, y no lo está tomando. A ver, ¿por qué lo está tomando? No sé. Ah, pará, no lo va a tomar porque nunca se enteró que tiene color. Pero tendría que... ¿A dónde está el pH? Acá lo tendría que declarar como pH ahí. Creo que ahí estaría. ¿Ves? No como clase, directamente que todos los TH, si no tendría que ser como clase, ¿no? Porque yo quiero que todos los TH sean azul. Entonces ahí te quedaría. Los que agregué, fíjate, esto también van a ser azul. Si no, tendría que crear una clase y agregarle a todo TH la clase es. En ese caso sería ponerle punto .th
ir al HTML y acá en el TH ahí ponerle class TH. Entonces ese que le puse la clase, fíjate, se ve en azul. Así le tendrías que poner a todos los TH. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque table head, que significa TH, es encabezado de tabla. Es decir, vos querés que todos los encabezados de tabla tengan ese colorcito. Si no, como hicimos anteriormente, para que todos los TH tengan ese color, le sacamos el punto, ponemos esto y ya está. Todos los TH van a tener, los encabezados de tabla van a tener este color. No hace falta que le pongas clase acá. Pero así, hay HTML que va a tener que, si querés modificarlo ya, va a ser a mano, ¿no? No lo podés hacer por Materialize. Tiene algunas cosas Materialize, pero tampoco no tiene tanto detalle en cosas muy puntuales, ¿no? No sé si responde tu pregunta. Perfecto, sí, justamente era eso. Gracias. Yo te aconsejo lo siguiente. Hay cosas que por ahí, mira, hay cosas que por ahí hacerlo con... Yo, por ejemplo, particularmente en mis proyectos, yo utilizo Bootstrap o Materialize. Generalmente uso mucho Materialize porque me parece más simple. Utilizo Materialize para esto, para el tema ¿cómo te puedo decir? Esto del responsive design, es decir, el redimensionamiento de la pantalla. Para eso lo utilizo. Y después para las cosas así de los títulos y todo eso, hago un CSS, un archivo CSS propio, ¿no? Yo escribo un CSS aparte y se lo agrego también acá en el encabezado y eso le doy los colores que a mí me gustan, ¿no? Porque como te digo, si no te tenés que acordar de memoria todos los sufijos que tiene, fíjate, son medio rebuscados algunos. Por ejemplo, yo quiero class call S12 M2, o sea, te tenés que aprender de memoria todo eso. Si no, entonces puedo hay gente que lo de Bootstrap, por ejemplo. Puedo vincular varios CSS. Tener uno así aparte, sí, personalizado mío, entonces que sea tuyo. Lo linkeo arriba y entonces va a tomar de los dos CSS. No, sí, lo va a tomar de los dos y ahora la pregunta siempre es, incluso creo que en el proyecto pasado hicimos algo de eso. La pregunta es, ¿cuál es si vos los linkeás, que sería acá, ¿no? Acá en el head pones los enlaces, hace lo siguiente. Mira, está de más. Voy a sacar, porque esto sería hardcodear hacer esto que hicimos acá. Vamos a crear un nuevo CSS. Ya nomás. Para hacer los TH eso. Entonces sería propio.css. Acá en propio vamos a hacer que los TH sean de color azul marino. Bien. Ahora lo enlazamos a vamos acá al CSS y fíjate, yo pongo Materialize primero y después ahí pongo propio.css. Entonces, allí fíjate cómo tengo los dos CSS, el que es de Materialize y el que hice yo, que le da, fíjate, los encabezaditos de las tablas, que son los TH, están con azul marino. Y agrego uno, esto también me salen con azul marino. Entonces vos le podés poner tantos, los que te hagan falta. Ahora bien, le va a dar prioridad en función a cómo estén aquí escrito en el encabezado. ¿Me entendés? Porque por allí puede ser que Materialize tenga su propia declaración de CSS, por ejemplo, para los TH. En este caso particular no los tiene, pero suponete que los tenga. Cuando vos haces esto, el que vos hiciste, como está después, lo va a pisar al de Materialize. ¿Entendés? Y si lo haces al revés, si vos hiciste uno propio y después Materialize está después, si Materialize tiene una declaración CSS para los TH, te lo va a pisar. ¿Entendés? Eso es para que tenga en cuenta que si vos querés darle prioridad a lo tuyo, ponelo al final siempre, porque acordate que esto viene en cascada ejecutándose.
Eso es lo único que tenés que tener en cuenta si haces tu propio Respeta de CSS. encajada, entonces. Respeta de encajada. Sí. Al último va a tener la prioridad, digamos, algún campo específico Claro, que se le ponga. Exactamente. Si lo pones primero, bueno, se va a ejecutar primero y después va a ejecutarse el otro, pero le da prioridad al último que se ejecutó. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, gente, hacemos un pequeño recreo y terminamos esto ahora cuando volvemos y arrancamos con el otro que faltaba. Nos vemos en unos 5 o 7 minutitos. Bien. Nos quedaría entonces, prácticamente esto ya estaría medio como terminado. La mejora que nos quedaría hacerle a este formulario sería el botoncito que está acá de registrar. Así que les voy a dejar a ustedes, les doy unos minutos para que le apliquen una clase de CSS, pueden ser propia o puede ser del mismo Materialize, para hacerle un efecto, ¿no? Para que quede un poco más bonito. Así que le doy unos minutitos, unos 5 minutitos, a ver si lo pueden mejorar. Bien, ¿cómo mejoraríamos esto con el tema del botón? Antes de, por las dudas, si no lo pudieron hacer, veamos cómo hacemos cuando queremos aplicar un efecto. Nos vamos acá a la documentación de Materialize y vemos, por ejemplo, en CSS vamos acá en componentes, por ejemplo, tenemos varias cosas y tenemos, por ejemplo, botones, buttons. Entonces, en componentes vamos a botones y allí vemos cuál es la clase que le tenemos que aplicar. Tenemos varios efectos para aclarar. El botón con logo, sin logo, a la derecha, a la izquierda, que sea flotante, que sea chato, es decir, si yo aplico, fíjese, desaparece y aparece cuando le doy clic. De Submit, más grande, pueden utilizar este que es grande. El chiquito, deshabilitado, ¿no? Entonces uno puede elegir el tipo de botón que quiere aplicar, ¿no? La clase. Entonces, por ejemplo, yo le quiero agregar el botón común, corriente. Simplemente le tengo que agregar la clase, esta que se llama, ¿no es cierto?, Wave Effect. Le pueden agregar ese, Wave Effect, Light Button. En realidad la clase que tiene que agregar es BTN. Y lo demás en realidad son efectos que uno le estaría agregando, ¿no? Ese sería. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, copiamos la clase que le quiero agregar, el estándar, ¿no? Copiamos Wave Effect, Wave Light y BTN. Copio eso y vamos al HTML. ¿Dónde está nuestro botón? Nuestro botón estaba en el formulario Input Type Button y acá, después de registrar, le agregamos la clase. Puede ser antes o después, es indistinto. Class. Y la clase es la que copiamos y pegamos, ¿no? Wave Effects, Wave Light, BTN. Es larga, ¿no es cierto? Pero bueno, esa sería toda la clase que hay que agregar y fíjense, automáticamente se modificó, ¿no? Entonces esto ya quedaría totalmente funcional. Legajo, por ejemplo, 107.445, Daniel, 8 y 10, y registramos y nos queda un alumno. Agregamos otro alumno, María Julia. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, la otra nota que estamos agregando y así sucesivamente. Bien, ¿alguien quiere mostrar cómo les quedó el sistema? ¿Cómo que le quedó la página esta que programamos?
si lo hicieron con otro color y demás, si quieren mostrar cómo les quedó. Si no, vamos al otro proyecto. Si les quedó todo bien, si no les quedó todo bien, no hay problema. Directamente vamos con el otro proyecto. Ok. Bien. Bueno, no, si copiaron textualmente no va a haber problema. Por allí si lo querían cambiar de color. Me habían preguntado cómo cambiar este texto de acá. Acá este lo habíamos cambiado con Materialize, pero como habíamos hablado con el otro alumno, con el otro compañero, podemos cambiarlo de manera manual a esto, porque si no, es como que nos tenemos que acordar. Le sacamos acá, vamos aquí a la clase que creamos propio y ponemos que el H1 sea, ¿no es cierto?, color. Y le vamos a dar, por ejemplo, un azul marino. Dark blue. Ahora, para que se afecte, le damos, ¿no es cierto?, le sacamos esta clase y allí tendría que quedar afectado directamente de la clase propia. Si yo le indico una clase particular, va a buscar el navegador en alguno de los dos archivos CSS que tengo implementados. Tengo el propio y el de Materialize, y va a cambiarle el color en función a lo que vemos. Como yo les decía anteriormente, por allí para cosas más puntuales, más delicadas o más finas, como hilar más fino en cosas más a este título particular o a todos los títulos H1, bueno, conviene más hacer un CSS propio e ir poniendo ya las cosas. Porque si bien Materialize tiene la forma de ponerle los textos y los colores más, es como medio rebuscado si lo tienen que aprender de memoria. Fíjense que para los textos, por acá está textos, a ver, componentes, tenemos acá badges, componentes, CSS, acá tenemos tipografía y tenemos, ¿no es cierto?, ven acá en tipografía, para agregarle el estilo, lo que hay que agregarle es justamente la clase que tiene predefinida de Materialize. Entonces ve, tienen clases como medio rebuscadas para acordarse, para el texto flotante, etcétera, ¿no? En colores creo que solamente sí, había. Si uno quiere hacer navegación y toda esa historia. No, lo conveniente, como les decía, era directamente trabajar con un CSS propio para que sea más fino. Porque si no es muy rebuscado, digamos, encontrarle la vuelta para el texto puntual y demás. Ya si uno se va a especializar en el framework, en el marco de trabajo, por ejemplo en Bootstrap, entonces sí está bueno aprenderse de memoria todos los... O por lo menos yo aquí les voy a mostrar acá dentro de las extensiones que tengo agregado algunas extensiones que vienen para Bootstrap. Entonces directamente cuando trabajo con Bootstrap no me estoy acordando de memoria cuáles son las clases y toda la historia. Entonces le puedo agregar directamente. Ven, por ejemplo, acá tengo Bootstrap 4 from Option. Automáticamente me agrega todo, ¿no es cierto?, me auto completa, digamos, el tema de las clases y toda esa historia. Me gusta el 4 este que está acá. Y el snippet también. Estos serían dos extensiones que les recomiendo que agreguen, ¿cierto?, a su Visual Studio Code si quieren de cierta manera escribir más rápido, si quieren trabajar directamente con Bootstrap. No recuerdo en este momento, por ejemplo, este automáticamente lo que hace, ven, agrega la clase que tenga que ver con las clases que tengan que ver, por ejemplo, para formulario,
para un título, para una tabla y demás, pone todas las clases correspondientes a Bootstrap que corresponden a el formulario, a la clase, a la tabla, etcétera, ¿no? Para eso me sirve esta extensión. Si es que yo trabajo con Bootstrap. Yo particularmente, como no me acuerdo de memoria nunca las extensiones Bootstrap, por eso instalé este snippet, se llaman así, ¿no es cierto? Que me autocompleta de manera rápida todo lo que tiene que ver con Bootstrap. Tengo este que es el Bootstrap V4 snippet y el Bootstrap 4 Font Awesome y 5 y más que autocompleta también. Y arma los formularios, los botones, toda la historia. No recuerdo, eso es lo que voy a fijarme, el tema de Materialize. Si hay alguna extensión, tengo entendido que tendría que haber, si hay. Por ejemplo, ven, aquí está. Esta extensión, de hecho ya nomás la instalo porque nunca me acuerdo. Esta Materialize Snippet es justamente para lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, automáticamente me completa las clases y toda la historia, ¿no? Sin necesidad de estar acordándome de memoria todos los, por ejemplo, para armar la tabla, para armar la tipografía, los botones, toda esa historia, ¿no? Automáticamente uno escribe el snippet, o sea, MZ-BTN, y automáticamente se me arma el botoncito por defecto, con la clase y toda la historia. Les recomiendo eso entonces, que instalen estas extensiones que le van a ser muy útiles, ¿sí? Tanto la de Materialize como la de Bootstrap. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Bueno, acá teníamos, entonces tendríamos listo todo esto de la planilla de calificaciones. Vamos al último proyecto que nos quedaba, que era el de la pizzería. Entonces les doy unos minutitos, les doy unos 5 minutitos para que lo presenten al proyecto, a ver cómo les quedaría a ustedes. Y si no, lo hacemos todos juntos. La idea es que a ver si lo pueden modificar ustedes un poquito, implementando esto del CSS, ¿no? ¿Alguien pudo hacerle alguna modificación al de la pizzería? No se peleen. Bien. Vamos a ver cómo era este tema. Corremos para ver cómo quedaba en crudo la pizzería. Acá está la pizzería, ¿no? Pizza, código, por ejemplo, 123, nombre, mozzarella, precio, 1.600 pesos, 4.50, queso y tomate, disponibilidad sí, registramos. Pizza, nueva pizza agregada satisfactoriamente, y ahí aparecía la tabla con con la pizza nueva. Agregamos otra. Poníamos, ¿no es cierto?, especial. Precio 5.000. Agregamos esto, jamón y queso. No registrar nueva pizza agregada. Y me aparecía en los listados, ¿no es cierto? Yo lo que podía hacer era, tenía la posibilidad de editar la pizza, cambiar el precio, por ejemplo, en realidad 1.500. Y disponible. Y pizza editada satisfactoriamente. Este fue el proyecto más elaborado que tuvimos, ¿no es cierto?, de JavaScript, donde nos permitía no solo registrar, sino también editar, ¿no? Y por último, también, si yo quería, podría borrar el elemento que me molestaba. Este es el ABM completo. Con este terminamos todo lo que fue
el alta, baja y modificación en JavaScript, como que le dimos la frutilla a la torta al lenguaje, ¿no? Nos faltaba, como en todos los otros proyectos, hacerle, ¿no es cierto?, las modificaciones de CSS para que quede más lindo. Bien, vamos a las manos a la obra, entonces rápidamente, para que vean que esto es rápido, o sea, ya una vez que ustedes están seguros y tranquilos de que su JavaScript, su HTML, su CSS, su JavaScript, por lo menos está funcionando todo ok, entonces allí ya nos vamos a enfocar en el CSS. ¿Cómo nos enfocamos? Nuevamente, como les decía, vamos a agregar aquí a la carpeta donde estamos trabajando el enlace para que funcione Materialize aquí en nuestro proyecto. Simplemente agregamos aquí a la misma carpeta donde están todos los proyectos, agregamos, ¿no es cierto? O creamos una carpeta exclusivamente para eso, sería lo más conveniente. Agregamos, ¿no es cierto?, aquí a ver un poquito. Copio el CSS y lo agrego en la carpeta del proyecto, lo copio y lo pego. Fíjense, ahí se agregó Materialize. Ya tengo todo el CSS de Materialize. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es al proyecto que tenemos de la pizza. Le vamos a agregar acá en el head, debajo del título, hacemos un link. Y le agregamos, ¿no es cierto?, el CSS de Materialize. Allí está. Bueno, ya tenemos, ven cómo automáticamente ya tomó el CSS de Materialize. Ahora, ¿qué nos quedaba hacer? Bueno, una vez que lo enlazamos con el link, que puede ser relativo también, ¿no? En este caso es físico porque tenemos el archivo de Materialize aquí para agregar. Tenemos el CSS, ¿no? Si no, también podríamos pegar acá el archivo relativo y se conecta online y descarga todo lo que haga falta. Pero como les digo, pueden hacerlo de las dos maneras. No hay ningún problema, total son archivos relativamente simples. Lo que hacemos después es agregamos un div para hacer las divisiones correspondientes en cada uno de los títulos. Aquí estamos agregando un div para los subtítulos. Acá lo hacemos para el formulario. Lo que vamos a hacer es, ya que estamos a ese div, le pongo la clase container. Y copio y pego allí adentro el formulario, ¿no? Esto iría dentro del div del contenedor del formulario. Ahí está. Bueno, como ven, ya se está acomodando todo. Faltaría agregarle la clase container a, ¿cierto? Aquí nos faltaría los títulos, ¿no? Acá al div le ponemos, ¿no es cierto?, clase container. Aquí también y qué más nos queda, estarían todos ya dentro de la clase contenedor, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a darle un color de fondo al body, el class, y allí adentro le decimos el color que queremos darle, ¿no es cierto? Por ejemplo, un yellow, un verde, claro, podría ser. Uno elige, ¿no?, qué color puede ser. Entonces, si vemos aquí,
buscamos ciertos colores, CSS, color y color de fondo. Simplemente para el color de fondo tenemos que agregarle, ¿no es cierto?, el color que queremos y la intensidad que nos interesa. Teal, Lighten 2, esto sería este color medio muy Google, pero quería darle, por ejemplo, un color verde, un Teal Light, o a ver, este quedaría un poco más Teal Accent -1. Ese color es un poquito más, allí estaría. Ahí le dimos un color un poquito, ustedes les pueden dar el color que ustedes quieran. El chiste a todo esto, ¿no es cierto?, es que quede, ¿no es cierto?, presentable, ¿no? Bueno, en el título, en el H1, acá también ponemos en un class y allí le damos, por ejemplo, un brown menos txt para que solamente sea el texto. Si no, ¿qué va a pasar? Me va a tomar todo el encasillado del H1. Ahí estaría. Bueno, ahora ¿qué nos falta? El formulario. El formulario le vamos a dar un fondo blanco porque si no se funde con el fondo del body, queda todo pegado. Así que en el formulario, request container, y le vamos a dar, ¿no es cierto?, white. Y también podría ser un stripped. No me interesa que sea de 0. Ahí estaría, ¿no? White stripped. Y no. Este solamente puede ser white. A la tabla le podemos dar el strip. A la tabla sí le podemos dar. Este podemos hacer el border, porque ya no va a hacer falta. Y ahora sí, ahí quedó el efecto stripped en la tabla. También le podemos dar aquí al formulario el shadow, que era def, ¿no es cierto? No recuerdo nunca cómo era la sombra. Vamos aquí, el efecto. Acá era sombra, era def, algo así. zdef 2. Entonces, ahí le dimos una sombra, ¿no es cierto?, a la tabla de el formulario. Lo que estaba por hacer es que es conveniente sacar este título que quedó acá metido dentro del formulario. Quedó metido, ¿no? Por alguna razón quedó sin querer allí adentro. Y no se está, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar ese título que quedó metido ahí adentro. También quedó metido dentro del formulario la otra tabla. Así que lo cortamos. Y lo pegamos todo eso fuera del formulario. Ahí estaría el subtítulo. A esto tendría que quedar. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a crear otro div. Y ahora sí. Allí adentro de ese div vamos a poner ese título. Y así le damos la clase contain. Allí quedó esto dentro del contenedor. Y este H3 le podemos dar otro color. Para que quede más o menos. Bueno, ahí
ahí tenemos nos quedaría que otra cosa, la tabla esta que está acá con el listado, le sacamos el border, le sacamos también el padding, no va a hacer falta. Si le agregamos una clase stripped para que quede así salpicadito, ¿no es cierto? Hay un detalle importante, ahí se va a ir viendo, ¿no? Hay un detalle importante, es que los radiobotones en Materialize, fíjense que no se ven, porque tienen un efecto especial y hay que declararlos primero para que se puedan ver. No salen acá para seleccionar, ¿no? Entonces tendríamos que, cuando vamos a declarar el radiobotón, que andan por acá, ¿dónde están los radiobotones? Input type radio, acá estaría uno y aquí estaría el otro. Tenemos que ponerle la clase correspondiente de Materialize de radio para que no haga conflicto. Entonces vamos aquí en donde dice componentes, tenemos form, por ahí estaba form, que no lo encuentro. Acá está. Radiobotones. Hay una clase especial de radiobotones para que, y dependiendo del efecto que le queremos dar, ¿no? Puede ser así, si no puede ser de este color, verde, marrón. El asunto deshabilitado. La clase, para que funcione, si vemos, a ver, por ejemplo, está por acá la clase, a ver si lo buscamos. Class with gap. A ver, la clase with gap, creo que es esa la que le da el efecto. A ver, agregamos esta clase con ese estilo y me tendría que aparecer el botón que no se ve acá. Entonces aquí en radio disponible no. Class with gap y está queriendo. Y acá el otro. A ver, y nos faltaría, tengo entendido que nos está faltando el JavaScript, por eso es que no está pasando. Vamos a agregarle el JavaScript para que arranque ese radiobotón. Bueno, en teoría, si nos fijamos acá ya está agregado el JavaScript de Materialize, así que lo vamos a agregar acá antes de cerrar. Es un script con un source y ahí le tenemos que decir que es Materialize. .js. Allí lo tenemos agregado, digamos, al script de Materialize. Para que quede un poco más prolijo, lo podemos poner al final también. Pero acá en el cielo no. Ahí está haciendo conflicto algo, por eso no me está mostrando
los radiobotones. Pasa que si trabajamos con ID, el problema de trabajar con ID es que tiene, ¿no es cierto?, que tener un cierto grupo que tiene que coincidir con mismo, digamos, con el mismo estilo que tiene Materialize. Y eso puede ser que dé conflicto. Eso es lo que sucede porque, digamos, puede o no estar trabajando o no el radio botón, por eso es que puede o no salir. A ver, probamos en englobarlo a través de un label y si no, bueno, será que no le podemos poner. No le vamos a poder poner con esto así que le dejamos de esa manera o lo dejamos fuera, digamos, del div para que funcione. Si no, no lo vamos a hacer poder arrancar. Bien, si cargamos, nos faltaría modificar, por ejemplo, los botoncitos. Esto. Sí, porque no tenemos otra clase de estilos de botones. Está acá. Oiga. Sí, no le voy a poder modificar los enlaces. Vamos a modificar entonces los botones. Nos falta para modificar los botones. ¿Dónde están los inputs de los botones? Complete gas. Y para los botones nos quedaría sería este choclo que es para los botones. Ahí tendríamos para esto, para registrar. Nos faltaría para listar productos y para limpiar. Sería ahí estarían los tres. Y para que el texto quede en blanco, le podemos poner aquí dentro de la clase white menos txt. No lo toma, habría que hacerlo con un CSS propio, ¿no? Y también para el radio botón para que se vea. Pero así por lo menos ya vemos que está funcionando. Podemos agregar un ejemplo.
y vemos que se está listando. Podríamos agregarle, para terminar, los efectos de los botones de Materialize, también se lo podríamos agregar al listado que va apareciendo, ¿no? Es un poco rebuscado, pero también se puede. Eso estaría dentro, fíjense que hay que agregárselo dentro del botón listar, ¿no? ¿Cierto? Cuando listamos, tendría que aparecer el botón que edita, a ver que pues está por allí el fondo, borrar y editar, ¿no? Aquí habría que agregar en estos botones, a ver, por acá está el tipo botón, borrar, editar y borrar. Esos dos botones, acá habría que agregarle la clase, class igual con, ahí le agrego, ¿no es cierto?, la clase, y al botón editar la misma historia, class igual, pego. Bueno, a ver, probamos a agregar una nueva pista nuevamente, registramos y vemos que, como ven, aparece la pista ya listada con los dos botoncitos listos para borrar o editar, ¿no? Si aprieto el botón editar, me aparece a mí para editar. Y sigue funcionando todo ok. Profesor, ahí puedo hacerlo del radio botón. El radio botón es lo que venía diciendo. Materialize tiene un sistema medio raro para poder editar los radio botones, y tenés que darle los ID correspondientes que son de la clase de Materialize. Entonces, para no renegar con eso, porque si no, no te van a aparecer a palo. No, pero ahí me apareció, pero con un label. ¿Te apareció? Hice un label y después lo puse todo el input y el class with gap ese, y al final hice un spam. Ahí paso al chat. Sí, hay que justamente ahí me dijiste, justo ahí dijiste la respuesta mágica para solucionar el problema del radio botón. Hay que hacer un spam. Sí. Un spam, y eso te agarra el radio botón. Si lo podés pasar, mejor. Yo justo cuando he visto el radio botón me agarré la cabeza, pero me acuerdo que yo utilicé para la tesis mía en su momento Materialize, usé Materialize para hacer los efectos de CSS, y no me aparecían los radio botones hasta que le encontré la vuelta, como decís vos, con el spam. Así que está de 10. Si hiciste el label y el spam, ahí le agrega. Habría que agregarle el label, ¿no? Para que se spanee, digamos. Si no, no lo muestra. Está de 10 entonces, Ariel. Muchas gracias por compartir tu... Ya nomás yo lo copio y lo pego. No me deja copiarlo a mí, a ver. No. Lo tengo que escribir todo a mano. Sí, ok. Bueno, gente, estamos en hora. Muchas gracias por participar hoy. Allí el compañero compartió el código para solucionar el problema del radio botón que no aparece. Hay que hacerle un spam allí con una etiqueta, con un label, para que aparezca, porque si no queda como solapado, quedan tapados arriba del stick de los nombres, esos que están ahí. Por eso es que no se ven. Nos estamos encontrando ya. Con esto terminamos. Cualquier duda que tengan de esto, recuerden, la próxima clase vamos a continuar si que tienen alguna duda. Pero ya con esto estaríamos ya cerrando, digamos, todo lo que son los proyectos y demás de esto. Nos quedaría ver el backend, pero eso ya lo vamos a ver después cuando volvamos a las vacaciones. La próxima clase, que vendría a ser mañana, ¿no? Sí, mañana arrancamos con un último proyecto
y con eso terminaríamos todo lo que sería front-end. Muchas gracias a todos por participar hoy y nos estamos viendo mañana nuevamente. Que tengan una excelente noche. Nos vemos.